Un empresario millonario sudando frío en su oficina de lujo con 30 minutos para cerrar un trato de 500 millones de dólares con unos inversionistas franceses. ¿El problema? Su traductor, el mejor de la Ciudad de México, acaba de sufrir un accidente terrible. Parece que todo está perdido, ¿verdad? Pues esperen a ver lo que una simple limpiadora tiene que decir. Su nombre es Ana Silva y lo que hizo ese día cambió todo para siempre. La historia de Ana Silva. Marcos Aguilar sentía las manos temblar al colgar el teléfono. Con 52 años había construido un imperio desde cero, superado crisis y traiciones, pero nunca el pánico que sentía en su oficina del piso 40 en el centro de la Ciudad de México. La noticia era de esas que te destrozan la carrera. Pierre Dubois, su traductor estrella, estaba grave tras un accidente y los franceses llegaron en 27 minutos. Señora Aguilar, la voz de su secretaria, Carmen, sonó nerviosa por el intercomunicador. Pero el traductor. Marcos se levantó de su silla de piel importada y empezó a caminar. Por la ventana veía el caos de la ciudad, pero hoy ni eso lo distraía de la catástrofe que se venía. Carmen entró, pálida, con una lista de papeles que parecían una sentencia. Señor, llame a todos los traductores de francés en la ciudad. Todos están ocupados o no llegan a tiempo. Lo mejor que conseguí es alguien para las 4 de la tarde. Marcos la miró fijamente. Carmen, los franceses llegan en 20 minutos. Esta reunión vale 500 millones de dólares. Si perdemos este contrato, tendremos que despedir a la mitad de la empresa. No era una exageración. Había apostado todo a esta expansión internacional con el grupo francés Beaumont et Associés. Era su sueño de hace 15 años. Marcos se pasó las manos por el pelo. Hablaba inglés y español, pero el francés era un misterio. ¿Traductor de Google? ¿Nada? Preguntó desesperado. Carmen respondió. Señor, ¿se darán cuenta al instante? Además, hablamos de contratos complejos, términos técnicos, matices legales. No es una conversación de restaurante. Ella tenía razón. El teléfono sonó. Era Jean-Claude Beaumont, el patriarca Francis, hablando en un francés elegante que Marcos no entendía. Sí, très bien. Merci. Fue todo lo que Marcos pudo decir antes de colgar, rezando por haber dicho algo apropiado. Carmen, llegan en 15 minutos. 15, Marcos gritó por primera vez. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos amateurs. Can't sell to do. Afuera, los empleados habían dejado de trabajar. Era la primera vez que veían a su jefe perder la calma. Eduardo, el director financiero, se acercó a la puerta. Marcos, ¿puedo ayudar? Su francés era peor que el de Marcos. Eduardo, ¿conoces a alguien que hable francés? ¿A cualquiera? Eduardo dudó. Mi hija tiene una maestra, pero está dando clases y no sabe nada de negocios. Sugirió hablar en inglés, pero Marcos lo descartó de inmediato. Están locos. Son inversionistas tradicionales. Pensarán que no somos serios. Valoran el protocolo, la educación, la sofisticación. Fernanda, la directora de marketing, apareció en la puerta. ¿Y si explicamos lo de la emergencia médica? Marcos se derrumbó en la silla. Fernanda, vinieron de París solo para esto. Si ni siquiera podemos comunicarnos, pensarán que somos una empresa de barrio. El reloj marcaba las 3 en punto. En 10 minutos, la familia Beaumont estaría en la sala de juntas esperando una presentación que Marcos no podía hacer. Carmen tuvo una última idea. Señor, llamaré a la Alianza Francesa. Mientras marcaba frenéticamente, Marcos vio un Mercedes negro detenerse afuera. 3 hombres elegantes, claramente europeos, bajaron. El estómago de Marcos se revolvió. Carmen, llegaron. Llegaron y no tenemos traductor. Fue entonces cuando Ana Silva pasó por el pasillo empujando su carrito de limpieza. Llevaba 2 años trabajando en el edificio. Siempre invisible, silenciosa. Una mujer de 43 años, con el pelo recogido en una cola, de caballo simple, vestida con el uniforme azul de la empresa de limpieza. Ana había oído el alboroto de la oficina del señor Aguilar, pero estaba acostumbrada a los ejecutivos gritando. Sin embargo, hoy el tono era diferente. Nunca lo había oído tan desesperado, tan humano. Ana dejó de limpiar. Cuando escuchó la palabra francés repetida varias veces, su mano apretó el trapo más fuerte. Francia,
París, una vida que había dejado atrás hace 4 años y que intentaba olvidar cada día. No hay nadie que hable francés en esta maldita empresa. Marcos gritó. Ana se acercó a la puerta luchando contra sus instintos de seguir siendo invisible, pero la desesperación de ese hombre tocó algo profundo en ella. Quizás le recordó sus propios momentos de desesperación. Con permiso, Ana golpeó suavemente la puerta abierta. Todas las cabezas se giraron. Ana, no es momento de limpiar, dijo Carmen automáticamente. Ana respiró hondo y dio un paso hacia la sala. Disculpen la interrupción, pero lo soy. Hablar de francés. Marcos la miró con impaciencia. Ana, estamos en medio de una crisis. Los franceses están subiendo ahora. Lo sé, señor. Por eso vine. Ana hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras lo cambiarían todo. Hablo francés fluido. El silencio fue ensordecedor. Marcos parpadeó. Carmen abrió la boca, pero no salió sonido. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas incrédulas. ¿Usted qué? Marcos finalmente logró decir. Hablo francés fluido, señor. Viví en Paris 12 años. Ana mantuvo la voz firme. Marcos la estudió como si la viera por primera vez. Durante 2 años, Ana Silva había sido parte del paisaje. Ahora, de repente, estaba ofreciendo salvarlo de la crisis más grande de su vida. ¿Estás segura?, preguntó Marcos con incredulidad. Absolutamente. Trabajé en París, conozco la cultura francesa. Puedo ayudar. El corazón de Ana se disparó. Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado nunca más ser parte. Desde el pasillo llegó el sonido de voces en francés. Los inversionistas habían llegado. Marcos miró a Ana, a su equipo, al reloj. No tenía elección. Era confiar en una limpiadora o perder $500 millones. Carmen lleva a Ana al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada. Rápido. Fernanda, prepara una carpeta con nuestros materiales. Eduardo recibe a los franceses y gana tiempo. Marcos respira hondo. Ana, espero que sepa lo que está haciendo. Ana asintió, temblando por dentro. No era solo traducir. Era volver a ser. ¿Quién fue? Tocar heridas que aún sangraban. Enfrentó un pasado que la había destruido. Mientras Carmen la arrastraba para arreglarse, Ana escuchó a los franceses ser recibidos. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía trabajar. Y por primera vez en 4 años, Ana Silva se preparaba para volver al mundo corporativo. No como la CEO de una multinacional que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Marcos Aguilar. El destino de millones de dólares estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie imaginaba. Ana sabía que después de esa reunión, nada sería como antes. No podría ser invisible. Y quizás, por primera vez en 4 años, no quería esconderse. Carmen prácticamente arrastró a Ana por el pasillo hacia el baño ejecutivo. Ana nunca había estado en esa parte del edificio. Era un mundo de lujo y modernidad. Ana, ¿estás absolutamente segura de que hablas francés? Si esto sale mal, el señor Aguilar nos va a despedir en el acto. Ana se miró al espejo. Una mujer de 43 años, casada, con arrugas que no existían hace 4 años. El uniforme de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había vuelto. Invisible, presentable. Estoy segura, Carmen. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera arrepentirse. Carmen se detuvo, con los ojos bien abiertos. Usted sabía que es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Ana evitó los detalles. Carmen sacó un blazer azul marino, una blusa blanca y una falda formal. Ponte esto rápido. Ya deben estar en la sala de reuniones. Ana se cambió. Hacía 4 años que no usaba ropa formal, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba francés profesionalmente. Era como volver a andar en bicicleta después de un accidente grave. Ana, necesito saber la verdad. ¿Realmente entiendes de negocios? Porque van a hablar de contratos, inversiones, términos técnicos que ni yo sé pronunciar. Carmen estaba visiblemente nerviosa. Ana se ajustó el blazer y se miró al espejo.
La transformación era impresionante. De repente parecía una ejecutiva de verdad. Carmen, durante 8 años, cerró contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Ana respiró hondo, sintiendo algo en su interior despertar. Pero necesito 5 minutos sola antes de la reunión para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Marcos está teniendo un ataque de nervios. Carmen, si quieres que haga esto bien, que salve a esta empresa del mayor papelón de la historia, necesito esos 5 minutos. Confía en mí. Carmen dudó. Algo diferente había en Ana. 5 minutos. No más que eso, dijo Carmen y salió corriendo. Ana se sentó en el sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a Ana Cristina Dumont, la que vivía en un elegante apartamento en Polanco. Hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa, como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Beaumont et Associés en París. Conocía bien a esa familia. Conservadores tradicionales. Valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Claude era especialmente estricto con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz y la reunión estaría perdida. Ana abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. Afuera, Marcos caminaba nerviosamente. Eduardo intentaba entretener a los franceses con café. Marcos, ¿estás seguro de esto? Fernández susurró a Carmen. ¿Apostar todo a una limpiadora? Marcos estaba sudando. Carmen se acercó con una expresión de sorpresa y nerviosismo. Marcos, necesito decirte algo. Ana dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Marcos se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Cómo así? Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Marcos, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Marcos pudiera procesar la información, Ana apareció en el pasillo. La transformación fue tan dramática que nadie la reconoció. El blazer le quedaba perfecto. Su postura era erguida, confiada. No caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Señor Aguilar, dijo Ana, y hasta su voz sonó diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella. Estoy lista. Marcos la estudió. Había algo en su presencia que no había notado antes. Una confianza natural. Una elegancia que no se aprende. Ana, antes de entrar, necesito saber algo. ¿Realmente puedes hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal, Ana lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Señor Aguilar, durante 8 años, representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses. La quijada de Marcos cayó. ¿Qué empresa? Michelin, como directora regional para toda América Latina, reportaba directamente al consejo en Clermont-Ferrand. Ana hizo una pausa, viendo el shock en sus rostros. Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo. Fernández susurró a Carmen. Como una exdirectora de Michelin se convierte en limpiadora. No tiene sentido. Ana escuchó, pero no respondió. No era momento para explicaciones. Podemos ir. A los franceses tradicionales como los Beaumont no les gusta esperar. Marcos asintió, aún procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones. Y Ana sintió las miradas curiosas del equipo. Sabía que después de esa reunión, todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando abrieron la puerta, Ana vio a 3 hombres elegantemente vestidos, hablando en francés. Jean-Claude Beaumont, de 70 años, con el pelo completamente blanco, aún tenía esa postura aristocrática que ella recordaba. Philippe Beaumont, de unos 40 años, parecía impaciente. Y un tercer hombre que Ana no reconoció. Monsieur, excusez notre retard. Ana dijo en perfecto francés, con un acento tan natural que parecía nacida en París. Los 3 franceses se giraron. Jean-Claude levantó las cejas, sorprendido por la fluidez impecable. Philippe dejó de mirar su reloj.
El tercer hombre la estudió con renovado interés. Era como ver un interruptor encenderse. Ana ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Marcos estaba parado junto a Ana, completamente perdido en la conversación, pero impresionado por su naturalidad. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos. Jean-Claude se acercó y le estrechó la mano con el respeto que se le da a un igual. La conversación continuó en francés por unos minutos, y Marcos se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. Ana estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional experimentado. ¿De qué están hablando? Marcos susurró a Ana. Temas sociales. Está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación. Es un protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios. Ana respondió en voz baja, sin perder su sonrisa profesional. Philippe dijo algo en francés que indicaba impaciencia. El señor Philippe quiere ir directo a la reunión. Tiene compromisos en París mañana temprano. Tradujo Ana. Marcos S. Rizzo. Perfecto. Empecemos. Entonces Ana se posicionó estratégicamente entre Marcos y los franceses. Y por primera vez, en 4 años, se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma. Era de entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes. Marcos comenzó su presentación en inglés, haciendo una pausa después de cada frase para que Ana tradujera. Pero rápidamente se dio cuenta de que Ana no estaba solo traduciendo palabra por palabra. Estaba mejorando, refinando, haciendo que todo fuera más elegante y persuasivo, como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención detrás de las palabras. Cuando Marcos mencionó los números de facturación, Ana no solo tradujo, contextualiza, explicó el mercado mexicano. Comparó con empresas francesas que ellos conocían. Cuando habló de planes de expansión, añadió detalles sobre regulaciones que demostraban un conocimiento profundo. Jean-Claude hizo una pregunta compleja sobre impuestos mexicanos. Y Ana no solo tradujo para Marcos, sino que respondió directamente, demostrando una comprensión técnica que dejó al francés visiblemente impresionado. Ana. Marcos susurró durante una pausa mientras los franceses hablaban entre sí. No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo. Ana sonrió con una confianza que nadie del equipo mexicano había visto antes. Así se hacen negocios con franceses, señor Aguilar. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. La traducción literal no es suficiente. La reunión continuó, y Marcos se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Ana no era solo una traductora competente o una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado mexicano como el francés, mejor que cualquier consultor que él hubiera contratado. Y los franceses estaban claramente impresionados. Philippe dejó de mirar el reloj. Jean-Claude tomaba notas con interés genuino. El tercer hombre susurraba comentarios positivos que Ana traducía con modestia estratégica. Cuando hicieron la primera pausa, Jean-Claude se acercó a Ana y dijo algo que la hizo sonrojar ligeramente. ¿Qué dijo?, preguntó Marcos curioso. Ana dudó. Dijo que rara vez encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de París y quiere saber dónde me descubrió. Marcos miró a Ana con una expresión completamente nueva. Durante 2 años ella había sido prácticamente invisible para él. Ahora, en una mañana, se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. Ana, cuando termine esta reunión, tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente. Ana sintió, sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La limpiadora invisible había desaparecido para siempre. Ana Cristina Dumont estaba de vuelta en el mundo que un día fue suyo y esta vez estaba decidida a no dejar que nadie la destruyera de nuevo. Al regresar a la sala de reuniones después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a Ana como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos que Marcos nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados.
Jean-Claude, incluso, le había acercado una silla para que se sentara a la mesa, en lugar de quedarse de pie detrás de Marcos. Monsieur Aguilar, dijo Jean-Claude en un inglés pausado, su consultora es muy, como dicen, impresionante. Ana tradujo automáticamente. El señor Jean-Claude se refiere a la presentación de la empresa en general. Señora Aguilar. Marcos se dio cuenta de que Ana estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego. Era un movimiento inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. Felipe abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando. Era algo importante, técnico, lleno de términos legales. Marcos esperó la traducción, pero se sorprendió cuando Ana respondió, directamente en francés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Ana, ¿qué está pasando? Por favor, manténme informado. Marcos susurró, sintiéndose excluido de su propia reunión. Disculpe, señor. Felipe está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal. Ana hizo una pausa, organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto estructuras similares cientos de veces. Pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear serias complicaciones legales en México. Marcos Parpadio Confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Francia. Esta configuración específica tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria de México en 2018. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura. Ana se giró hacia Felipe y dijo algo en francés que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles. Felipe respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. Ana asintió y continuó explicando en francés. Marcos veía al francés más joven cada vez más interesado tomando notas frenéticas. Ana, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato. Marcos comenzaba a sentirse como un espectador. Ana se giró hacia él con una expresión de disculpa y determinación profesional. Señora Aguilar, identifica 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con el fisco mexicano y europeo. Multas que pueden llegar a millones. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones. Sugería algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. Jean-Claude dijo algo en francés que hizo sonreír a Philippe. Claramente impresionado. ¿Qué fue ahora?, preguntó Marcos sintiéndose completamente perdido. El señor Jean-Claude dijo que rara vez encuentra consultores mexicanos con un conocimiento tan profundo de las regulaciones europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. Ana dudó. También sugirió que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años. Marcos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En 3 horas, su limpiadora se había transformado en la consultora internacional que él nunca supo que necesitaba. Y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes, estaban claramente fascinados con ella. Señor Aguilar, Ana continuó en voz baja. Puedo sugerir una pausa estratégica. Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse en cuenta. Marcos asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a la que pagaba el salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA. Monsieur, podemos hacer una pequeña pausa, dijo Ana a los franceses, quienes accedieron cortésmente. Salieron de la sala de reuniones, y Marcos prácticamente arrastró a Ana a su oficina cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Carmen, Eduardo y Fernanda lo siguieron, con expresiones de extrema curiosidad y shock. Ana, ¿quién demonios eres realmente? Marcos explotó tan pronto como la puerta se cerró. Ana se sentó en la silla frente al escritorio de Marcos, manteniendo su postura erguida. Pero por primera vez desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Mi nombre completo es Ana Cristina Dumont.
Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Hizo una pausa, respirando profundamente. 8 de esos años trabajé para Michelin como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso hice un MBA en HSC París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto. Carmen había dejado de respirar. Eduardo tenía la boca abierta. Fernanda sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse. ¿Cómo pasaste de directora de Michelin a limpiadora aquí? Marcos preguntó, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación imposible. Ana miró sus propias manos y por primera vez Marcos vio lágrimas formarse en sus ojos. Hace 4 años mi esposo Francois fue arrestado en Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Él era socio de una empresa de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro. Yo no sabía nada. Estaba enfocada en mi trabajo, pero como estaba casada con él y teníamos una cuenta bancaria conjunta, también fui investigada. Dios mío, Carmen susurró. No fui acusada porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana. La prensa francesa no perdona y mi nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. Ana se limpió una lágrima. Ninguna empresa francesa quería contratarme. Lo perdimos todo. Casa, coches, inversiones, amigos. Francois sigue preso hasta hoy. Debe quedarse 2 años más. Marcos se sentó pesadamente. ¿Y por qué no buscaste empleo en tu área aquí en México? Preguntó Marcos. Lo intenté durante meses. Enviar currículums a todas las multinacionales. Ofrecí mis servicios como consultora. Intenté explicar mi situación. Ana respiró hondo, descomponiéndose con su profesionalismo habitual. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado con fraude fiscal. Eduardo negó con la cabeza, conmovido por la injusticia. Ana, eso es absurdo. Eres visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar el alquiler, Eduardo. Ana se enderezó, recuperando la compostura. Gabriel, mi hijo, tenía 15 años cuando regresamos. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente y la empresa ofrecía seguro médico. Fernanda se acercó. Ana, ¿qué es exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Ana tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas, pero que aquí en México puede ser interpretada como elusión fiscal agresiva por el SAT. Señaló puntos específicos en los documentos. Si el SAT decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido, además de procesos penales por evasión. Marcos se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad. ¿Y sabes cómo resolver esto? ¿Sin perder la inversión? Sé exactamente cómo resolverlo. Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hagan todo transparente. Ana mostró sus anotaciones. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Carmen miró los papeles por encima del hombro de Marcos. ¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron operaciones en México y Argentina. Misma lógica fiscal adaptada para diferentes regulaciones nacionales. Ana hizo una pausa mostrando una confianza que venía de años de experiencia. Y todavía mantengo contacto informal con algunos colegas que trabajan en las principales consultoras fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras. Marcos la estudió. Ana, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto. Marcos, eso fue hace 4 años,
mucho tiempo en el mundo corporativo. Ana corrigió, pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, Ana, el conocimiento como el tuyo no se pierde. Acabas de probarlo salvando un contrato de 500 millones de dólares que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido. Marcos se levantó, tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente conmigo, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa. Ana dudó, el miedo antiguo volvió. Marcos, no puedo hacer esto. Oficialmente soy su empleada de limpieza. Si los franceses descubren la verdad. Ana, los franceses ya se dieron cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Claude tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo en el papel. Marcos caminó hasta la ventana. Y, honestamente, después de lo que presencie hoy, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo. Mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señora Aguilar, los franceses preguntan si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora mexicana. Marcos y Ana intercambiaron miradas significativas. Te llamaron consultora, no traductora. Marcos observó, porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora internacional. Para franceses tradicionales como los Beaumont, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Marcos tomó la decisión final. Ana termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada. Ana lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Marcos, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad? Marcos sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Ana, después de lo que hiciste hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste. La mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Ana ya no intentaba esconderse. Se sentó a la mesa como igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Marcos, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Y por primera vez en 4 años, Ana Cristina Dumont volvió a ser exactamente quien nació para ser. Una ejecutiva brillante cerrando negocios de cientos de millones con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. 3 horas después, cuando los franceses finalmente se levantaron de la mesa, Marcos supo que había presenciado algo histórico. No solo habían cerrado el contrato original de 500 millones de dólares, sino que Ana había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 2 proyectos más en los próximos 18 meses. El valor total llegaba a 800 millones de dólares. Jean-Claude se acercó a Ana y le estrechó la mano con el profundo respeto que solo los franceses dan a alguien que realmente los impresiona. Madame Dumont, fue un placer trabajar con alguien de su calibre. Rara vez encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Philippe añadió en un inglés pausado pero sincero. Transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en París quedará muy impresionado. El tercer hombre que Ana descubrió era el director financiero del grupo. Le entregó su tarjeta personal. Madame, si algún día considera regresar al mercado europeo, nos encantaría hablar sobre oportunidades. Después de que los franceses se fueron, prometiendo regresar la semana siguiente con la documentación final, Marcos se quedó solo con Ana en la sala. El silencio estaba cargado de tensión, de logro y de un cambio irreversible. Ana, Marcos dijo finalmente, aflojando la corbata por primera vez en el día. En 3 horas, acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que soñaba. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Y lo hiciste usando conocimientos y experiencia que yo ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 2 años. Ana guardaba los documentos en la carpeta, evitando mirarlo. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado,
La realidad de lo que había sucedido se estaba asentando. Ya no era la limpiadora invisible, no había vuelta atrás. Hice lo que necesitaba ser hecho. Marcos. Nada más. Deja de llamarme señora Aguilar. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Marcos y Ana. Él se sentó pesadamente. Ana, necesito hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta. Ana finalmente lo miró, preparándose. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? Ana suspiró profundamente, como si hubiera cargado ese peso durante años. Marcos, cuando estás desesperado, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hijo y pagar el alquiler a fin de mes, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte. Hizo una pausa, mirando por la ventana la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada. Y honestamente, después de perderlo todo en Francia, de ver mi nombre asociado a escándalos en todos los periódicos, no tenía confianza en mi capacidad profesional. Empecé a creer que quizás no era tan buena como pensaba. Y hoy, ¿cómo te sientes después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Europa? Ana sonrió una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Marcos se levantó y caminó hasta la ventana. Ana, tengo una propuesta que hacer. De hecho, tengo varias propuestas. Ana esperó en silencio, el corazón latiendo más rápido. Primera opción, aceptas una de las ofertas que seguramente llegarán de los franceses, te conviertes en consultora internacional, independiente, ganas mucho dinero, reconstruyes completamente tu carrera en el mercado europeo. Marcos se volvió hacia ella. Segunda opción, te conviertes en mi socia en Aguilar Holdings, dirigimos juntos esta expansión internacional y todas las que vengan. Ana parpadeó, segura de haber oído mal. Socia, Ana, después de lo que presencia hoy, tengo la absoluta certeza de que conoces los mercados internacionales infinitamente mejor que yo. Tienes contactos, experiencia, credibilidad. Claramente, tienes talento para transformar una empresa regional mexicana en un jugador internacional. Marcos se acercó al escritorio. Estoy ofreciendo una sociedad del 25% de la empresa, más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traigas. La quijada de Ana literalmente cayó. Durante 4 años había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad. Ahora, de repente, le ofrecían una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el contrato más grande de su historia. Marcos, esto es, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoces. Ana, hoy salvaste mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias. Luego transformas un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Marcos sonrió genuinamente. Además, tengo la fuerte sensación de que contigo como socia, esos 800 millones de franceses son solo el comienzo de algo mucho más grande. Ana se levantó y caminó hasta la ventana mirando la ciudad donde había comenzado su vida desde 4 años antes. Una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Por unos minutos se quedó en silencio, procesando la magnitud de la propuesta. La sociedad significaba seguridad financiera para ella y Gabriel, reconocimiento profesional. Significaba que finalmente podría usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse. Marcos, ¿puedo hacer una contrapropuesta? Claro, acepto la sociedad pero con 3 condiciones no negociables. Ana se volvió hacia él con una determinación que Marcos estaba aprendiendo a reconocer. Primero, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos un 30%. Si yo puedo pasar de limpiadora a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento. Marcos asintió de inmediato impresionado por su generosidad y conciencia social. De acuerdo completamente, y la segunda condición, quiero establecer un programa de becas para hijos de empleados. La educación cambia vidas y quiero que la empresa sea parte de esa transformación. Ana hizo una pausa. Gabriel consiguió una beca en la UNAM, pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos.
Perfecto. Crearemos el programa de becas Ana Dumont y la tercera condición. Ana sonrió con picardía. Quiero una semana para entrenar a mi sustituta en la limpieza. No puedo dejar el trabajo a medias. Marcos rió genuinamente divertido y conmovido por su humildad. Ana, acabas de cerrar un negocio de $800 millones y te preocupa entrenar a una limpiadora. Marcos, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. Ana le extendió la mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Marcos le estrechó la mano, sabiendo que estaba sellando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas vidas para siempre. Tenemos un acuerdo. Y Ana, bienvenida de nuevo al mundo al que siempre perteneciste. Afuera de la sala de reuniones, Carmen, Eduardo y Fernanda esperaban ansiosos. Cuando Marcos y Ana salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Personal, Marcos anunció al equipo reunido. Quiero presentar oficialmente a Ana Cristina Dumont, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Aguilar Holdings. El silencio fue roto por Carmen, quien comenzó a aplaudir. En segundos, toda la oficina aplaudía. La noticia se extendió como un incendio. Ana estaba emocionada pero también asustada por la atención. Durante 4 años se había escondido. Ahora, de repente, era el centro de atención. Ana, esto es increíble. Fernanda se acercó. Te mereces cada reconocimiento. Eduardo añadió. Siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones. Ahora todo tiene sentido. Carmen, con lágrimas en los ojos, dijo. Ana, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde, Ana se mudó a una oficina en el piso 38, con vista panorámica de la ciudad. Sentada en su nuevo escritorio, revisando documentos de otros proyectos internacionales que ya llegaban, se permitió sentir algo que no sentía. Hacía 4 años. Esperanza genuina en el futuro. Su teléfono sonó. Era Gabriel llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la facultad. Todo el mundo habla de una historia sobre una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Dicen que es demasiado inspirador para ser verdad. Ana rió, dándose cuenta de que la historia ya se estaba extendiendo. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad? Ana miró por la ventana de su nueva oficina. Sí, Gabriel, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, Ana se permitió llorar por primera vez en 4 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa. Ana Cristina Dumont ya no era la limpiadora invisible, era socia de Aguilar Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos lo esperas, disfrazadas de crisis, y a veces para encontrarlas necesitas tener el coraje de mostrar quién eres, realmente. Ana había encontrado ese coraje y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Ana estaba en su oficina del piso 38, revisando contratos de 3 nuevos proyectos internacionales. La mesa de vidrio estaba cubierta de documentos en español, inglés y francés, prueba de cómo Aguilar Holdings se había transformado. Pero esa mañana de lunes, Ana no podía concentrarse. Miraba por la ventana, observando el movimiento de la ciudad, aún procesando la velocidad con la que su vida había cambiado. Hace 6 meses, llegaba del trabajo a las 5 de la mañana, cargando productos de limpieza. Hoy tenía 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones con CEOs de multinacionales. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Marcia, su asistente ejecutiva principal, una joven de 28 años, con un título en Relaciones Internacionales que hablaba 4 idiomas y había trabajado en consultorías antes de unirse al equipo de Ana. Ana, llegaron 2 propuestas más esta mañana, una del grupo alemán BMW y otra de un conglomerado italiano que quiere invertir en energía renovable.
Marcia colocó las carpetas sobre la mesa y Marcos quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es algo importante. Ana sonrió, ajustándose las gafas. Dile a Marcos que estoy libre ahora y Marcia, ¿puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión. Marcia sintió y salió. Ana tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla se permitió un momento de reflexión. La transformación, no, había sido solo profesional. Su vida personal también era completamente diferente. Gabriel, ahora en su segundo año de ingeniería en la UNAM, estaba floreciendo como nunca. La beca de estudios de la empresa le permitió dedicarse por completo a sus estudios y sus notas estaban entre las mejores. Más importante, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro. Ana se había mudado a un amplio apartamento en Condesa, con 3 habitaciones y una hermosa vista. Gabriel tenía su propio estudio y Ana había montado una oficina en casa. Era una vida que ni soñaba volver a tener. Su teléfono sonó, una llamada internacional. Ana Cristina Dumont respondió en modo profesional. Ana, 6 Jean-Claude Beaumont, comenta llevó. La voz del patriarca francés sonaba alegre. Monsieur, qué sorpresa. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarle? Jean-Claude continuó en francés. La estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina, que se realizaría en París el mes siguiente. Querían que fuera la oradora principal, representando el mercado mexicano. Es un gran honor, Mr. Beaumont, pero necesito hablar con mi socio antes de confirmar. Bien, pero Ana, puedo decir una cosa. En los últimos 6 meses te has convertido en una referencia en el mercado europeo para inversiones en México. Tu nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de París. Cuando colgó, Ana se quedó absorta. 6 meses atrás, su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia. Ahora, aparentemente, era sinónimo de competencia y éxito. La vida tiene una forma peculiar de dar vueltas completadas. Marcos golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre. La alianza había evolucionado a una amistad genuina, basada en respeto mutuo y confianza absoluta. Ana, pareces pensativa. ¿Algún problema? Marcos se dejó caer en el sillón frente a su escritorio, cargando una carpeta. Ningún problema. Jean-Claude Beaumont acaba de llamar desde París. Quiere que dé una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina. Ana sonrió. Aparentemente, en los últimos meses me he convertido en una referencia en el mercado europeo. Marcos se carcajeó. Ana, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo. Abrió la carpeta. Y hablando de oportunidades, tengo una propuesta que podría interesarte. Ana se inclinó hacia adelante, curiosa. Llegó una propuesta de Pemex. Están estructurando una joint venture con empresas europeas para la exploración de petróleo en aguas profundas. Es un proyecto de 15,000 millones de dólares. Marcos hizo una pausa para que el número hiciera efecto y quiere específicamente a Aguilar Holdings como consultora, contigo liderando las negociaciones. Ana sintió el corazón acelerarse. 15,000 millones de dólares sería el proyecto más grande en la historia de la empresa y potencialmente uno de los contratos de consultoría internacional más grandes jamás cerrados en México. Marcos, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí? Ana dijo textualmente que quieren a la exdirectora de Michelin, que impresionó a los franceses y está revolucionando el mercado mexicano de consultoría internacional. Marcos sonrió. Tu reputación llegó hasta Pemex. Ana se levantó y caminó hasta la ventana tratando de procesar la magnitud de la oportunidad. 6 meses atrás limpiaba baños ejecutivos. Ahora la empresa más grande del país quería contratarla para el proyecto más grande de la década. Marcos, aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Necesitaremos contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero. Lo sé y estoy preparado para eso. Marcos se levantó. Ana, cuando te ofrecí la sociedad, sabía que transformamos esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido, tan grande. Ana se volvió hacia él. Marcos, necesito ser honesta.
Un proyecto como este atraerá atención internacional. Mi pasado en Francia, el escándalo con François, todo puede volver a salir a la luz. Marcos la estudió. Ana, ¿tienes miedo? No exactamente miedo, pero preocupación. Hemos construido algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que hemos logrado. Marcos se acercó y le puso una mano en el hombro. Ana, ¿has enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte? Lo perdiste todo y reconstruiste una carrera aún mejor. Si alguien intenta usar tu pasado en tu contra, descubrirá que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 4 años. Ana es razón y además, la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo. Exacto. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en México y amigos poderosos que te apoyan. Marcos regresó a la carpeta. Entonces, ¿qué te parece? ¿Aceptamos el desafío de Pemex? Ana miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada y que ahora le ofrecía la mayor oportunidad de su carrera. Aceptamos, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte de los honorarios de este proyecto se destine a expandir nuestro programa de becas. Si vamos a crecer, quiero que nuestra responsabilidad social crezca con nosotros. Marcos sonrió impresionado por su generosidad. De hecho, destinamos el 5% de los honorarios netos a becas. Pasaron las siguientes 2 horas planificando la expansión de la empresa. Discutieron la necesidad de contratar al menos 10 nuevos consultores, abrir una oficina en Monterrey para estar más cerca de Pemex y posiblemente establecer una representación en París. Ana, hay una cosa más. Marcos dijo cuando estaban terminando. Recibió una llamada del periódico El Universal. Quieren hacer un reportaje de portada sobre ti para la sección de Mindur Mercedes. Economía. Limpiadora ejecutiva. La historia de la mujer que está cambiando el mercado mexicano de consultoría internacional. Ana dudó. Marcos, no sé si estoy lista para ese tipo de exposición. Ana, ¿quieres o no? Te has convertido en un símbolo, una prueba de que México tiene talentos excepcionales y que las segundas oportunidades realmente existen. Marcos se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades. Ana pensó por un momento. Durante 4 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo al futuro. Quizás era hora de asumir completamente quién se había convertido. Está bien, pero quiero que el reportaje incluya información sobre nuestro programa de becas. Si voy a hacer un símbolo que sea un símbolo útil. Esa tarde, Ana tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 4 años. El periodista quedó fascinado con su historia. Señora Ana, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo le daría a las personas que lo perdieron todo y creen que no tienen futuro? Ana pensó cuidadosamente. Les diría que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde, solo queda dormida esperando la oportunidad adecuada, y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad. Cuando la entrevista terminó, Ana se sintió liberada. Por primera vez en años había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su viaje con todas las caídas y victorias. Al final del día, Ana encontró una foto que Gabriel le había dado. Eran ellos dos el día de la graduación de su hijo de la preparatoria, pocos meses después de regresar de Francia. Ambos estaban delgados, cansados, pero sonriendo. Colocó la foto junto a otra más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se hizo socia. Gabriel estaba radiante, confiado, lleno de planes. La transformación de ambos era evidente. Ana sonrió, guardó los documentos y se preparó para ir a casa. En el coche, llamó a Gabriel. Hijo, ¿cómo fue el día en la facultad? Mamá, increíble. El profesor de Ingeniería Internacional comentó sobre una ejecutiva mexicana que está ganando reconocimiento en Europa por proyectos de infraestructura. Cuando dijo el nombre, Ana Dumont, casi gritó, «Esa es mi madre». Ana rió, el corazón lleno de orgullo y felicidad. Gabriel, puedo contarte un secreto. Hoy aceptamos un proyecto de 15,000 millones de dólares con Pemex. Será el más grande de nuestra historia.
Gabriel se quedó en servicio por un momento. Mamá, eres increíble. En 6 meses, pasaste de limpiadora a consultora de proyectos multimillonarios. Eso es surreal. Gabriel, nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería rendirme. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro. Cuando colgó, Ana estaba llegando a casa. El apartamento en Condesa estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había construido ladrillo a ladrillo. Gabriel estaba en la sala estudiando. Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de México? Gabriel se levantó para abrazarla. Fue un día de decisiones importantes, hijo. Decisiones que definirán nuestro futuro para los próximos años. Cenaron juntos, hablando de los planes de Gabriel, de la posibilidad de que hiciera un intercambio en Francia, de los sueños que ahora eran posibles de nuevo. Más tarde, Ana se sentó en la terraza mirando las luces de la ciudad. Pensó en François, todavía preso en Francia, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia o rencor. Sentía indiferencia y gratitud por haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Pensó en todos los empleados de limpieza y en el programa de becas que estaba cambiando vidas. Pensó en Marcos, y había apostado por ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma. Y pensó en el futuro que se extendía, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. Ana Cristina Dumont ya no era la mujer destruida que había regresado de Francia 4 años antes. No era la limpiadora invisible, era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de tomarla. Un año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Ana estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones en la Ciudad de México, frente a una audiencia de 500 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales, y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo una conferencia más, era el día en que recibiría el Premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Mexicana de Ejecutivos, por el trabajo excepcional que había desarrollado en Aguilar Holdings y el impacto en el mercado mexicano. Ana ajustó cuidadosamente el micrófono y recorrió con la mirada el imponente auditorio repleto de rostros expectantes. En primera fila, Gabriel sonreía radiante de orgullo, sus ojos brillando con emoción contenida. A su lado se encontraba Marcos, quien con el paso del tiempo se había transformado en mucho más que un simple socio comercial. Se había convertido en un pilar fundamental de apoyo, un mentor y un amigo incondicional durante toda esta extraordinaria travesía profesional. Carmen, Eduardo y Fernanda también ocupaban lugares privilegiados en esa primera fila, representando dignamente al extraordinario equipo que, en un periodo asombrosamente breve, había experimentado un crecimiento explosivo, pasando de apenas 15 colaboradores iniciales a una impresionante plantilla de 120 profesionales altamente cualificados en tan solo un año. Hace exactamente 18 meses, comenzó Ana con voz firme pero cargada de emoción apenas contenida. Trabajaba como personal de limpieza en un edificio corporativo ubicado en el corazón financiero del centro de la Ciudad de México. Mi rutina diaria comenzaba religiosamente a las 5 de la madrugada, cuando las calles aún permanecían sumidas en la oscuridad y el silencio. Limpiaba meticulosamente oficinas ejecutivas, vaciaba diligentemente cubos de basura, y me esforzaba constantemente por mantenerme invisible ante los ojos de todos. No porque sintiera la más mínima vergüenza por el digno trabajo que realizaba para sustentar a mi familia, sino porque cargaba con el pesado fardo de la vergüenza por la persona en quien creía que las circunstancias me habían obligado a convertirme. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia como una ola, mientras los presentes procesaban el impactante contraste entre la elegante y sofisticada ejecutiva que tenían frente a ellos y la humilde trabajadora de limpieza que describía en su relato. Hoy, exactamente 18 meses después de aquel punto de inflexión en mi vida, continuó Ana con renovada energía en su voz, nuestra empresa ha logrado cerrar exitosamente contratos internacionales por un valor acumulado que supera los 2.000 millones de dólares americanos. Hemos generado 250 empleos directos de alta calidad y bien remunerados,
Hemos establecido sólidas alianzas estratégicas con organizaciones en 15 países de 4 continentes diferentes y nuestro programa de becas educativas, del cual me siento particularmente orgullosa, ya ha beneficiado directamente a más de 800 familias mexicanas en situación de vulnerabilidad económica. La audiencia, visiblemente impresionada por estas extraordinarias cifras, estalló espontáneamente en un estruendoso aplauso que amenazaba con prolongarse indefinidamente. Ana, con un gesto elegante pero firme, levantó sutilmente la mano derecha solicitando respetuosamente silencio para poder continuar con su mensaje. Pero no he venido aquí esta noche para hablarles meramente de cifras, estadísticas o logros empresariales, aclaró con renovada convicción en su voz. Estoy aquí para compartir con ustedes algo infinitamente más significativo y trascendental. Quiero hablarles sobre el poder transformador de las segundas oportunidades, sobre la inquebrantable dignidad inherente a todo trabajo honesto, y muy especialmente, sobre la dolorosa realidad de cómo nuestro querido México desperdicia sistemáticamente talentos extraordinarios todos los días, simplemente porque como sociedad no hemos aprendido a mirar más allá de las engañosas apariencias superficiales y los roles laborales momentáneos. Ana hizo una pausa estratégica, permitiendo deliberadamente que sus profundas palabras penetraran en la conciencia de cada persona presente, creando un momento de reflexión colectiva que podía sentirse casi físicamente en el ambiente. Durante 4 largos y dolorosos años, retomó con voz ligeramente quebrada por la emoción contenida, fui reducida a ser simplemente una estadística más, una inmigrante retornada a su país natal sin recursos económicos ni contactos profesionales. Una mujer de mediana edad luchando desesperadamente por competir en un mercado laboral despiadado dominado por personas significativamente más jóvenes. Una profesional altamente cualificada y experimentada a quien el mercado había injustamente descartado y marginado por su mera asociación tangencial con un escándalo mediático que nunca fue realmente responsabilidad mía. Su voz adquirió un tono más intenso y apasionado mientras dirigía su mirada penetrante hacia diferentes secciones del auditorio, estableciendo una conexión casi personal con cada zona de la audiencia. Me pregunto sinceramente, ¿cuántos de ustedes, líderes empresariales aquí presentes, tienen actualmente en sus organizaciones empleados de limpieza, personal de seguridad o trabajadores de mantenimiento que posiblemente sean exprofesores universitarios, exingenieros altamente capacitados, o exadministradores de empresas con amplia experiencia internacional, a quienes las implacables circunstancias de la vida forzaron temporalmente a aceptar cualquier trabajo disponible simplemente para poder sobrevivir y alimentar a sus familias? El silencio que descendió sobre el auditorio fue absoluto, casi tangible en su intensidad. Ana observó con satisfacción cómo numerosos ejecutivos intercambiaban miradas significativas entre ellos, mientras otros bajaban la vista en clara señal de introspección y reflexión profunda sobre sus propias prácticas organizacionales. Yo tuve extraordinaria suerte, una fortuna inmensa que reconozco humildemente, confesó Ana con sincera gratitud en su voz. Me encontraba precisamente en el lugar correcto, exactamente en el momento más oportuno, cuando una crisis empresarial inesperada obligó a mi jefe a descubrir accidentalmente quién era yo realmente, más allá del uniforme de limpieza que vestía cada mañana. Ana dirigió entonces su mirada directamente hacia Marcos, transmitiendo con sus ojos un agradecimiento que trascendía las palabras. Pero me pregunto constantemente, ¿cuántos otros talentos excepcionales permanecen todavía escondidos a plena vista en nuestras propias oficinas, fábricas y establecimientos, esperando silenciosamente, día tras día, una única oportunidad genuina para demostrar su verdadero valor y potencial? Con elocuencia cautivadora y honestidad desarmante, Ana procedió a compartir detalladamente su extraordinaria historia completa, su brillante carrera profesional en Francia coronada de éxitos, el devastador escándalo corporativo del que fue injustamente señalada sin haber tenido responsabilidad alguna, su doloroso regreso a México despojada de todo excepto su dignidad, los extenuantes años trabajando incansablemente como personal de limpieza mientras luchaba por reconstruir su vida desde cero. Y finalmente, la inesperada oportunidad transformadora que cambió radical y permanentemente el curso de su destino. Habló extensamente sobre las profundas emociones que había experimentado durante su travesía personal, el miedo paralizante que la invadía cada mañana al despertar,
La vergüenza silenciosa que sentía al encontrarse con antiguos colegas, la devastadora sensación de inutilidad que amenazaba con consumirla completamente en sus momentos más oscuros. Pero su narrativa no se detuvo en la adversidad. Ana también compartió apasionadamente sobre la resistencia inquebrantable que había descubierto en lo más profundo de su ser, la pequeña pero persistente llama de esperanza que nunca permitió que se extinguiera por completo, y la fundamental importancia de mantener al menos un fragmento de determinación incluso cuando todas las circunstancias parecen conspirar contra nosotros. La lección más valiosa e importante que he aprendido a lo largo de este inesperado viaje, Ana expresó con voz firme y mirada intensa al final de su emotiva conferencia, es que la verdadera competencia profesional nunca se pierde realmente. Puede permanecer temporalmente dormida, escondida bajo capas de circunstancias adversas, severamente subutilizada en trabajos que no la valoran apropiadamente, pero siempre permanece ahí, intacta en su esencia, esperando pacientemente la oportunidad correcta para resurgir con renovada fuerza. Y algo fundamental que he comprendido es que, frecuentemente, para encontrar esa esquiva oportunidad de renacimiento profesional, necesitamos humildemente aceptar la posibilidad de empezar completamente desde cero, comprometernos a trabajar incansablemente más duro que nunca antes y, sobre todo, mantener nuestra dignidad personal absolutamente intacta sin importar la naturaleza del trabajo que estemos realizando temporalmente para sobrevivir. La audiencia, visiblemente conmovida por la autenticidad y el poder transformador de su mensaje, se puso unánimemente de pie en una extraordinaria ovación que se extendió durante 5 minutos completos, un reconocimiento sin precedentes en la historia del evento. Desde su privilegiada posición en el escenario, Ana observó con profunda emoción cómo su historia resonaba genuinamente en los corazones de los presentes. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de veteranos ejecutivos que normalmente mantenían una fachada imperturbable. Jóvenes profesionales ambiciosos tomaban fervientemente notas detalladas en sus dispositivos como si hubieran descubierto un tesoro invaluable de sabiduría, y empresarios consolidados asentían repetidamente con expresiones de reconocimiento y admiración. Al concluir la inspiradora conferencia principal, durante la sofisticada ceremonia de premiación que siguió, Ana subió nuevamente al imponente escenario, esta vez para recibir el prestigioso trofeo de Ejecutiva del Año, el reconocimiento más codiciado en el ámbito empresarial mexicano. El distinguido presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos, con solemne reverencia, leyó pausadamente una elogiosa cita oficial que provocó un intenso rubor en las mejillas de Ana, poco acostumbrada todavía a semejante nivel de reconocimiento público. Ana Cristina Dumont representa indiscutiblemente lo mejor y más noble del empresariado mexicano contemporáneo. Una combinación extraordinariamente rara de competencia técnica verdaderamente excepcional, visión estratégica internacional claramente adelantada a su tiempo, responsabilidad social genuina implementada a través de acciones concretas y mensurables, y una capacidad absolutamente extraordinaria para transformar creativamente la adversidad más devastadora en oportunidades brillantes de crecimiento personal y colectivo. En un periodo asombrosamente breve de apenas 18 meses, no solamente ha reconstruido magistralmente su propia carrera profesional desde los cimientos, sino que simultáneamente ha revolucionado completamente el mercado mexicano de consultoría internacional e inspirado profundamente a miles de profesionales en situaciones desafiantes a lo largo y ancho del país. Cuando Ana finalmente sostuvo entre sus manos el imponente trofeo, sorprendentemente pesado y elaborado con elegante artesanía, experimentó una revelación transformadora. Comprendió vívidamente que sostenía mucho más que un simple reconocimiento profesional materializado en metal y cristal. En ese objeto tangible sostenía la manifestación física y palpable de una verdad universal que había vivido en carne propia, que la vida, con toda su imprevisibilidad y aparentes injusticias, realmente ofrece segundas oportunidades significativas a quienes demuestran el inquebrantable coraje de tomarlas decididamente con ambas manos, sin reservas ni lamentaciones por el pasado. Al finalizar la ceremonia formal, durante el sofisticado cóctel de networking que se desarrolló en los elegantes salones adyacentes, Ana fue inmediatamente abordada por docenas de personas visiblemente impactadas por su historia. Prominentes ejecutivos de corporaciones multinacionales buscando ansiosamente establecer alianzas estratégicas con su creciente empresa.
jóvenes profesionales ambiciosos solicitando respetuosamente consejos prácticos para sus propias carreras, periodistas de prestigiosos medios de comunicación persiguiendo insistentemente entrevistas exclusivas para sus publicaciones. Sin embargo, entre toda esta avalancha de atención, las conversaciones que verdaderamente tocaron las fibras más profundas de su corazón fueron aquellas sostenidas con empleados de diversos sectores que se acercaron tímidamente para compartir sus propias y conmovedoras historias personales de reinicio profesional y vital. Señora Ana, le confió con evidente emoción una distinguida mujer de aproximadamente 50 años, acercándose discretamente durante un momento tranquilo. Actualmente ocupo la posición de gerente senior de recursos humanos en una importante multinacional con presencia en toda Latinoamérica. Después de escuchar atentamente su inspiradora conferencia esta tarde, he tomado la firme decisión de revisar completamente nuestros procesos de reclutamiento y selección desde sus fundamentos. Me he preguntado sinceramente, ¿cuántos talentos extraordinarios quizás estamos inconscientemente perdiendo debido a prejuicios arraigados en nuestra cultura organizacional? Su testimonio ha abierto mis ojos a una realidad que probablemente he ignorado durante años en mi práctica profesional. Momentos después, un joven ejecutivo visiblemente conmovido se aproximó respetuosamente. Ana, compartió con voz ligeramente quebrada por la emoción. Mi padre ha trabajado dignamente como portero principal de un edificio comercial durante los últimos 10 años, pero pocos saben que posee una sólida formación profesional en contabilidad y finanzas. A pesar de sus constantes esfuerzos e innumerables solicitudes, hace exactamente una década que no consigue reincorporarse satisfactoriamente a un empleo formal en su área de especialización. Su poderosa historia personal me ha hecho reflexionar profundamente y darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera completamente diferente a todo lo que había considerado anteriormente. Estas conmovedoras interacciones representaban exactamente el tipo de impacto transformador que Ana secretamente esperaba y anhelaba causar con su testimonio personal. Más allá del reconocimiento profesional y el éxito financiero, su verdadera misión se había convertido en inspirar cambios concretos en las prácticas y percepciones del mundo empresarial mexicano. Más tarde, entrada ya la noche, Ana, Gabriel y Marcos celebraron íntimamente este extraordinario reconocimiento cenando juntos en un exclusivo y elegante restaurante con vista privilegiada a la ciudad, compartiendo este momento culminante entre las personas que habían sido pilares fundamentales en su increíble proceso de transformación personal y profesional. La conversación fluía animadamente entre planes futuros ambiciosos, recuerdos entrañables de los últimos meses transformadores y profundas reflexiones sobre la manera asombrosa en que todo había cambiado en sus vidas. El ambiente estaba impregnado de una mezcla perfecta de celebración por los logros alcanzados y expectativa por todo lo que estaba por venir. «Mamá», Gabriel dijo pensativamente mientras saboreaba el último bocado de su postre de chocolate, «hoy durante tu discurso me di cuenta de algo verdaderamente importante. No solo has reconstruido brillantemente tu carrera profesional desde cero, te has convertido en una persona muchísimo mejor, más completa y auténtica de lo que eras antes de que todo se desmoronara en nuestras vidas. La adversidad te transformó de maneras que nadie hubiera podido predecir». Ana miró a su hijo con una expresión de genuina sorpresa reflejada en su rostro. Sus ojos revelaban curiosidad mezclada con emoción contenida ante las palabras tan significativas de su hijo. «¿Por qué crees eso exactamente, Gabriel?», preguntó con voz suave, verdaderamente intrigada por la percepción de su hijo. «Porque antes, durante nuestra vida en Francia, eras indudablemente competente y extremadamente exitosa en el ámbito profesional, pero existía una cierta distancia emocional, casi invisible, que te separaba de la realidad cotidiana de quienes realmente luchan día a día por sobrevivir y salir adelante. Era como si vivieras en una burbuja privilegiada que te aislaba sin que te dieras cuenta», explicó Gabriel con madurez sorprendente. «Ahora, en cambio, sigues siendo igualmente competente y exitosa profesionalmente, incluso más que antes, pero estás completamente conectada con las dificultades reales, los desafíos diarios y las esperanzas de la gente común. Has experimentado personalmente lo que significa reconstruirse desde los cimientos, y esa experiencia te ha otorgado una comprensión profunda que antes no tenías», continuó Gabriel con convicción en su voz. Gabriel hizo una pausa significativa,
buscando las palabras precisas para expresar su pensamiento final. Lo más extraordinario es que ahora usas conscientemente tu éxito, tu influencia y tu posición para ayudar activamente a otros que están pasando por situaciones similares a la que tú enfrentaste. Has convertido tu propia experiencia dolorosa en una plataforma para elevar a otros. Eso es infinitamente más poderoso y significativo que cualquier logro empresarial. Marcos, que había escuchado atentamente cada palabra, asintió con determinación y calidez en su mirada. Gabriel tiene toda la razón, Ana. Te has transformado no solo en una ejecutiva verdaderamente excepcional con habilidades técnicas extraordinarias, sino en una auténtica líder visionaria que comprende profundamente el verdadero significado y alcance de la responsabilidad social corporativa. Has creado un modelo empresarial donde el éxito financiero y el impacto social positivo no solo coexisten, sino que se fortalecen mutuamente. Ana sintió como sus ojos se llenaban inevitablemente de lágrimas de profunda gratitud mientras las palabras sinceras de las dos personas más importantes en su vida resonaban en su corazón. Un nudo de emoción se formó en su garganta. Ustedes dos representan absolutamente la razón fundamental por la que logré llegar hasta donde estoy hoy, respondió con voz entrecortada por la emoción. Gabriel, me diste un propósito inquebrantable para seguir adelante durante los momentos más oscuros y difíciles cuando todo parecía perdido. Cada mañana, al verte estudiar con tanto esfuerzo, encontraba la fuerza necesaria para levantarme y continuar luchando. Volteando hacia Marcos, continuó. Y tú, Marcos, me brindaste esa oportunidad crucial, ese momento decisivo cuando absolutamente nadie más habría apostado por mí. Viste potencial donde otros solo veían a una simple limpiadora. Esa confianza inicial lo cambió todo en mi vida. ¿Y tú, Ana?, respondió Marcos con sincera admiración brillando en sus ojos. Transformaste completamente esa pequeña oportunidad inicial en algo muchísimo más grande, más impactante y más revolucionario de lo que jamás hubiera podido imaginar posible. Has superado todas las expectativas concebibles y has redefinido lo que significa aprovechar una segunda oportunidad. 2 meses después de aquella memorable celebración, Ana se encontraba en el elegante distrito financiero de París, específicamente en la imponente oficina principal de Beaumont et Associés. Con pulso firme y determinación inquebrantable, estaba firmando un contrato histórico para establecer una joint venture permanente y estratégica entre las dos prestigiosas empresas. Según los términos meticulosamente negociados, Aguilar Holdings abriría oficinas completamente operativas en París, mientras que Beaumont establecería simultáneamente operaciones permanentes y de gran escala en Ciudad de México. Jean-Claude Beaumont, ahora un respetado patriarca empresarial de 71 años, observaba la ceremonia de firma con evidente satisfacción y orgullo profesional reflejados en su rostro experimentado. Ana, comentó con su característico acento francés, cuando la conocimos hace aproximadamente 2 años durante aquella primera reunión crucial, inmediatamente supimos que estábamos en presencia de alguien verdaderamente especial y extraordinario. Pero ni en nuestros escenarios más optimistas hubiéramos imaginado que se convertiría tan rápidamente en una de las ejecutivas más respetadas, influyentes y visionarias de toda América Latina. Su trayectoria ha sido simplemente fenomenal. Monsieur Beaumont, respondió Ana con genuina humildad en su voz, gran parte de todo esto solamente fue posible gracias a la inquebrantable confianza que ustedes depositaron generosamente en mí desde aquel primer momento decisivo. Su visión para reconocer talento más allá de las circunstancias inmediatas fue verdaderamente transformadora. Philippe Beaumont, el hijo y heredero del imperio empresarial, añadió con entusiasmo evidente. Ana, en estos intensos 2 años de colaboración has demostrado inequívocamente que México posee algunos de los mejores y más brillantes talentos empresariales del mundo entero. Estamos sumamente ansiosos e ilusionados por expandir significativamente nuestras inversiones estratégicas en el país durante los próximos años. Cuando Ana finalmente salió de la imponente oficina de Beaumont tras concluir exitosamente la firma histórica, decidió caminar pausadamente por las pintorescas y elegantes calles de París, la ciudad donde había vivido intensamente durante 12 años construyendo su primera carrera. Una extraña sensación de dualidad la invadió mientras recorría aquellos lugares familiares. Era definitivamente extraño estar de vuelta en la ciudad luz,
pero ya no como la refugiada emocionalmente destrozada y profesionalmente destruida que había partido precipitadamente 4 años antes con el corazón roto y las esperanzas aplastadas. Ahora estaba regresando triunfante como una ejecutiva altamente respetada y admirada, cerrando importantes negocios internacionales multimillonarios y representando orgullosamente a México en los más altos y exclusivos niveles corporativos globales. Deliberadamente, Ana pasó caminando frente al elegante edificio de apartamentos donde había vivido con François durante su matrimonio, ahora evidentemente ocupado por otras personas que construían sus propias historias entre aquellas paredes. Sintió una leve pero innegable punzada de nostalgia al contemplar aquella fachada tan familiar, pero sorprendentemente no experimentó tristeza alguna. Era simplemente nostalgia por aquella mujer joven, ambiciosa e idealista que había sido muchos años atrás, antes de que la vida le enseñara sus lecciones más duras y valiosas. Pero esa nostalgia venía acompañada de una profunda y serena gratitud por la mujer infinitamente más sabia, resiliente y fuerte en la que finalmente se había convertido a través del doloroso pero transformador camino de la adversidad superada. Esa noche en su hotel de lujo, Ana recibió una llamada completamente inesperada. Era Francois, su ex esposo, llamando desde la prisión donde cumplía condena. El identificador de llamadas hizo que su corazón se acelerara por un momento. Ana, vi las noticias sobre ti en los periódicos franceses. Estoy realmente impresionado con todo lo que has conseguido en tan poco tiempo, dijo con voz que mezclaba sorpresa y admiración. Ana respiró hondo, sintiendo una extraña calma donde antes hubiera habido angustia. Francois, ¿qué quieres exactamente?, preguntó con firmeza pero sin hostilidad. Quiero disculparme sinceramente por todo lo que hice, respondió él con voz quebrada. Por haber destruido nuestra vida en común, por el escándalo financiero, por haberte puesto a ti y a nuestro hijo Gabriel en una situación tan imposible y humillante, por obligarte a empezar de cero cuando tenías una carrera brillante. Su voz sonaba genuinamente arrepentida, con un tono que Ana nunca había escuchado antes. Y quiero que sepas que estoy profundamente orgulloso de la forma increíble en que has reconstruido todo desde cero. Lo que has logrado es extraordinario. Ana se quedó en silencio un momento. Durante 4 largos años había esperado, incluso anhelado, esa disculpa. La había imaginado de 1000 formas diferentes. Ahora que finalmente llegaba, con todas las palabras correctas, se dio cuenta con absoluta claridad que ya no la necesitaba. Ese capítulo de su vida estaba cerrado definitivamente. Francois, acepto tus disculpas y te agradezco por ellas, dijo con voz serena. Pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo, y ambos debemos aceptarlo. Te deseo sinceramente que encuentres tu propio camino de redención cuando salgas de prisión. Todos merecemos segundas oportunidades. Hubo un silencio prolongado antes de que Francois hablara nuevamente. Ana, ¿puedo preguntarte una cosa más? ¿Algo personal? Adelante. ¿Eres verdaderamente feliz ahora? Con tu nueva vida. Ana se levantó y caminó hacia la ventana panorámica de su suite, contemplando las luces de París que brillaban como joyas esparcidas en la noche. La ciudad que una vez había sido su hogar ahora parecía una vieja fotografía, hermosa pero distante. Soy más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser, Francois, respondió con absoluta certeza. He descubierto que soy mucho más fuerte, resiliente y capaz de lo que nunca pensé. La adversidad me mostró partes de mí misma que no conocía, y por extraño que parezca, estoy agradecida por ese descubrimiento. Cuando finalmente colgó el teléfono, Ana sintió como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Se sentía completamente liberada del pasado, de los fantasmas que la habían perseguido durante tanto tiempo. Francois ya no representaba dolor ni resentimiento. Era simplemente una memoria, una lección aprendida, un capítulo definitivamente cerrado en el libro de su vida. Durante el largo vuelo de regreso a México, mientras la mayoría de los pasajeros dormían, Ana aprovechó para revisar meticulosamente los documentos del nuevo contrato internacional y planificar con detalle los próximos pasos estratégicos para la expansión de la empresa. Bajo su liderazgo, Aguilar Holdings se estaba transformando aceleradamente en una de las consultoras más importantes y respetadas de América Latina, con oficinas consolidadas en México y ahora en Francia, además de planes concretos para abrir operaciones en Colombia y Argentina en los próximos 6 meses.
Pero más allá de las impresionantes cifras de crecimiento empresarial y los contratos millonarios, Ana tenía absoluta claridad sobre algo mucho más profundo. Había encontrado su verdadero propósito en la vida. Quería usar su éxito y su posición privilegiada para crear oportunidades reales para otros talentos olvidados, para romper sistemáticamente los prejuicios arraigados sobre el valor profesional de las personas y para demostrar con hechos concretos que las segundas oportunidades realmente existen para quienes tienen el coraje de aprovecharlas. Cuando finalmente el avión aterrizó en la Ciudad de México después del largo vuelo transatlántico, Gabriel la esperaba en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto. Sostenía un hermoso ramo de flores mexicanas y lucía una sonrisa radiante que parecía iluminar toda la terminal. «Mamá», exclamó mientras la abrazaba con fuerza. «Bienvenida de nuevo a tu verdadera casa, donde perteneces». Ana abrazó a su hijo con una emoción desbordante, sintiendo en ese momento que finalmente había encontrado no solo el éxito profesional que una vez tuvo y perdió, sino algo infinitamente más valioso. Una profunda paz interior y un propósito trascendente. Su travesía personal había sido extraordinaria en todos los sentidos. Había pasado de ser una limpiadora invisible, ignorada por todos, a convertirse en una ejecutiva internacional ampliamente respetada y admirada. Pero lo más significativo de todo era que se había transformado en un ejemplo vivo y poderoso de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien tiene la determinación, la perseverancia y el coraje de tomarla, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Ana Cristina Dumont ya no era aquella mujer devastada que había perdido absolutamente todo en Francia 4 años atrás. Era ahora la mujer extraordinaria que había reconstruido su vida desde los cimientos en México, pieza por pieza, día tras día, y que ahora estaba perfectamente preparada para conquistar nuevamente el mundo empresarial internacional. Pero esta vez lo haría en sus propios términos, con su auténtica fuerza interior y con la profunda sabiduría que solo adquiere quien ha tocado el fondo del abismo y ha encontrado dentro de sí la fortaleza necesaria para elevarse nuevamente. Su extraordinaria jornada de regreso a la cima profesional estaba finalmente completa, y el futuro que se extendía ante ella, por primera vez en muchos años, parecía infinitamente prometedor y lleno de posibilidades ilimitadas.